Saludos, mi nombre es Juliana y le voy a hablar sobre la evolución de la guitarra. Se dice que la guitarra, su evolución, sus primeros inicios o antecedentes se puede decir, iniciaron en hititas y asirios. Se cree que fue un instrumento de cuerda parecido a la lira, pero era una caja de resonancia, por lo cual serían antecesores a la guitarra. En ese entonces se utilizaban como, digamos así, como algo de madera, una caja de madera, y con cuerdas, pero es decir, como la similitud de donde provenían la guitarra, ¿sí? Entonces, en que sus sucesores fueron, los primeros fueron llamados hititas y asirios, que fueron una civilización de Mesopotamia, prácticamente de allá, vienen como diseñándose la evolución de la guitarra. En los años 1400 a.C. se creó la quitara, que el nombre viene en Grecia, pero cuando fue llegada a Roma, de Roma lo que hicieron fue ponerle el nombre Citara. Fue fabricado por los griegos con el nombre de Kitara y en ese mismo fue moldeado por los romanos y llevado a España con el nombre Citara. Prácticamente Kitara en Grecia era el instrumento, es como decir guitarra, pero le pusieron el nombre Kitara. Pero en ese entonces en Grecia le pusieron 7 cuerdas a la guitarra, pero en ese entonces todavía una guitarra era como la lira, pero solamente equivalía a 7 cuerdas. Cuando los romanos lo llevaron a España, entonces al llevar la guitarra a España, entonces le pusieron el nombre citara, pero ya cuando llegó ese nombre a España, ya llegó con ese instrumento de 5 cuerdas. Entonces, se dice que pues así fue evolucionando en el año 1400 a.C. En 1500 a.C., en Egipto aparece como un objeto similar a la guitarra, que equivale a un instrumento de 3 cuerdas llamados nofre o néter. Dicho instrumento era tocado por hombres y mujeres que hacían sonar mediante un pletro, y el uso del pletro era como una púa. Ellos ya últimamente utilizaban como la púa, la cosita que utilizaban como para tocar, entonces indicar que la guitarra era montada con cuerdas metálicas y no de tripa. Entonces ellos eran como con cuerditas, como con tablitas, pero ya ellos utilizaban con el instrumento que se llama pletro, que es lo que utilizan para sonar la guitarra. En ese entonces Egipto era un poquito más avanzado en la parte de la, de la, de la guitarra, como era España, que apenas estaba llegando ese nombre de la guitarra gracias a los romanos. Después del siglo XIII, se puede decir que los instrumentos fueron un poquito evolucionando cuando los árabes invadieron la península Iberia, trajeron sus instrumentos musicales, que eran la guitarra morisca, la ud y la guitarra latina, que hemos representado en las cantingas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Se dice que los instrumentos musicales, cuando llegaron esos nuevos instrumentos, venían de la península Iberia, entonces esos instrumentos llegaron a España, que fue la morisca y la guitarra, que llegaron a España. Entonces al llegar a España, entonces había un escritor, es decir, uno que le compuso melodía a esos instrumentos, que era Alfonso X el Sabio, le decían así, porque prácticamente él había construido como, no, como sonido, digámoslo así, a la parte de la guitarra, ¿sí? Y entonces en ese entonces llegaron esos dos famosos instrumentos a España, que era la morisca y la guitarra latina. También en el siglo XVI, la guitarra tenía 4 órdenes. Surgimiento de la guitarra 4 cuerdas nace en España, la obra de 3 libros de la música cifra, una obra musical compuesta de Alonso Mudarra en 1546. Se trata de una colección de 77 piezas para vihuela o guitarra o canto de arpa y órgano. Bueno, pues se dice que en ese entonces, en el siglo XV, empezaron, como habían llegado a implementar apenas la morisca, que era la morisca y la guitarra latina. Entonces muchos de los que crearon la melodías y sonidos de la guitarra fueron implementándole, por ejemplo, cuerdas,
se fueron implementando sonidos, como lo hizo Alfonso X el Sabio, que él tenía como manuscritos poquitos en la cual le había empezado a dar canciones, y entre ellos también hubieron más protagonistas y más personajes que le dieron protagonistas a la guitarra y que le implementaron en ese entonces, en el siglo XVI, las cuatro cuerdas a la guitarra, que eso empezó en España. En el siglo XVII, XVIII y XIX crean una quinta cuerda a la guitarra. Surge la quinta cuerda con el uso de un mástil reforzado y elevado usando madera de vano palisandro y la aparición del mecanismo del tornillo metálico en lugar de las clavijas de madera para afinar. Entonces utilizaban la cuerda hacia la parte donde está la clavija, que equivalen a la punta de la guitarra, que comenzaron a esforzarla, ya no utilizaban clavijas eran como corchetes, como cositas pequeñas que ponían como de madera, pero entonces le implementaron ahora con tornillos metálicos, entonces empezaron a hacerla un poquito más moderna, ya obviamente ya era era de madera la parte del órgano, que era como estilo de pera, si la vemos en la parte, entonces se fue realizando en ese estilo la guitarra. En el año 1850, Antonio Torres, como comúnmente se le conoce como el mundo de la guitarra, fue un luthier, considerado como el inventor de la guitarra actual, tanto flamenca como clásica, y el producto de la guitarra española más importante del siglo XIX. En el año 1860, la guitarra moderna surge con las ideas de una guitarra con una escala de 65 centímetros. Ya obviamente ya venía evolucionándose un poquito. El mástil era más de cedro. El mástil significa como la, la parte de la guitarra donde uno la utiliza, el manote, digámoslo así, el mástil era ya cedro, era un poquito más de otra calidad. La disposición, la diapasón era de ébano, es donde uno pone los deditos, y la caja era de cipres de funde 4 piezas. Entonces ya era un poquito más avanzada, donde uno pone los deditos, la parte donde uno va utilizando más las cuerdas, entonces ya iba un poquito más evolucionando en ese sentido. La guitarra moderna, entonces obviamente esa guitarra moderna fue gracias a la ayuda de Antonio Torres, que fue el que implementó la evolución de la guitarra, y él fue dándoles aportes a diseñar una guitarra moderna, un poquito más mejor en ese sentido. En el siglo 1900, José Ramírez II, junto al guitarrista Narciso Yepes, le agregaron más cuerdas en las graves, sobre un amplio mástil cuyos múltiples trastes permiten ampliar notablemente la gama de sonidos de la mano izquierda. Ellos, prácticamente los dos, le agregaron más cuerdas graves sobre el amplio mástico del cuyo múltiple. Le agregaron más cuerdas, más sonidos a la cuerda, implementándole más lira, más música en ese entonces. En 1940 nace ya la guitarra clásica, que se consolidó como un instrumento y se establecieron normas de interpretación, como por ejemplo Isaac Albéniz y Enrique Granados, que fueron grandes compositores españoles en el siglo XX. Andrés Segovia fue un guitarrista muy conocido por su técnica. En el siglo 1940, según Andrés Segovia, que fue un guitarrista muy conocido por su técnica, se dice que él en ese entonces empezó a diseñar esa técnica de tocar con las uñas, aunque pues existe el instrumento que es el plectro, pero una técnica muy usual que llamó mucho la atención a los futuros guitarristas, el tocar con las uñas. Una de las otras técnicas que utilizaban fue como la melodía, al darle ensayos como una forma distinta. Entonces se dice que gracias a ese guitarrista se llamó una técnica muy especial que ayuda a muchos guitarristas a ver por ese lado la forma de tocar una guitarra de una forma distinta, no solamente con el
el plectro, sino con las suyas, una forma muy práctica. En 1954 la guitarra eléctrica se inventó la primera guitarra eléctrica moderna en 1931 por George Beauchamp y Adolfo Reichenbach. En 1933 Gibson sacó la primera guitarra plastillas, la guitarra de jazz. En 1950 Leo Fender sorprendió al público con la primera guitarra eléctrica del cuerpo sólido, la Fender Telecaster. Y la Stratocaster y la del Paus son dos diseños más importantes de la guitarra eléctrica. Eso ya es más aquí ya en el 2000. Actualmente se utilizan diferentes tipos de madera, entre ellos está la caoba, la palisandro, la india, el abeto, el cedro de Canadá y el ciprés, el ébano y el pino. Se diferencian por su tamaño, forma, cuerda y estilo de música. Ya del 2000 para acá vemos ya como ya se ha venido evolucionando la guitarra y todo, entonces las guitarras últimamente ellas tienen diferentes formas de madera, ya algunas tienen su forma de ritmo, sus formas de utilizar sus sonidos, entonces obviamente ya con el tiempo para acá ya vemos un poco de guitarra que como la eléctrica, la, la que utilizan como para el rock, el jazz, entre otras. Entonces ya la guitarra ha sido como un instrumento en la cual se puede diferenciar por su tamaño, forma, cuerdas, estilos para nuestra generación. Gracias.